como leer a una persona como un libro. Escrito por Gerard Nierenberg, Henry H. Calero y Gabriel Grayson. Capítulo 4. ¿Por qué esa actitud? Lo que los hombres se atreven a hacer. Lo que los hombres son capaces de hacer. Lo que los hombres hacen todos los días, sin saber lo que hacen. William Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Para evaluar las intenciones de una persona es importante percatarse de la actitud general que demuestra a través de sus palabras y clústeres de gestos. También es útil percatarse de los consiguientes cambios en su estado mental, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, observar que la actitud abierta de una persona se torna de repente reservada y enojada te puede alertar de la necesidad de cambiar de táctica. En este capítulo comentaremos una variedad de actitudes, tanto las que se complementan como las que se oponen entre sí. Dado que muchos gestos se mantienen cuando la persona pasa de un estado mental a otro, comprobarás que algunos estados mentales también se mencionan en casos de estados mentales similares u opuestos. Este capítulo comienza con la actitud más benigna y más fácilmente reconocible de todas, la franqueza. La franqueza. Charles Darwin comentó que cuando los animales comunican su sumisión, que es una forma de expresar franqueza, se tumban de espaldas en el suelo ante sus enemigos y exponen la parte blanda de su cuerpo y garganta. Del mismo modo, los humanos suelen demostrar franqueza poniendo las manos a la altura de la cintura y las palmas abiertas hacia arriba. En cierto sentido, las manos abiertas exponen la parte blanda de la persona y, junto con la correspondiente expresión facial, comunican un mensaje de honestidad y sinceridad. A veces, expresiones como "no tengo nada que ocultar" acompañan este gesto. Darwin observó que, a menudo, hasta el animal más hostil se guarda de aprovecharse del que demuestra franqueza. Asimismo, la franqueza en un ser humano alienta una actitud de sinceridad y honradez en los demás. La cautela. Frente a los gestos que comunican franqueza se hallan los que defienden el cuerpo o las emociones ante una amenaza de asalto. Sé consciente de que, a veces, si la franqueza se interpreta o maneja mal, puede provocar cautela. Entre todas las peculiaridades, gestos, posturas y expresiones faciales, la cautela indicada por los brazos cruzados tiende a ser la más fácil de reconocer y la que más suele afectar al comportamiento de los demás. El gesto de los brazos cruzados es muy común durante negociaciones cuando alguien está disgustado con lo que está sucediendo. Es importante reconocer este gesto de cautela inmediatamente, comprender lo que lo motiva e intentar neutralizar esa emoción negativa originaria. A menudo, existen negociaciones en las que falla una oferta, una demanda o una petición sencillamente porque alguien se muestra defensivo o cauteloso y no se le ofrece la más mínima comprensión o tolerancia. Cuando ocurre este cambio de actitud, se hace mucho más difícil obtener una concesión, llegar a un acuerdo o cerrar un trato. Conducir una negociación exitosa es algo parecido a viajar por un río revuelto. Uno debe estar atento a los rápidos y reaccionar adecuadamente. De lo contrario, la barca se volcará. Otra señal de cautela o desinterés es sentarse con una pierna apoyada sobre el brazo de una silla. Aunque a bote pronto esto pueda parecer una posición relajada, generalmente la persona que manifiesta este comportamiento no verbal está demostrando hostilidad o falta de interés por las necesidades de otra persona. Del mismo modo, algunas azafatas han manifestado que los viajeros que cuelgan la pierna sobre el brazo de su asiento suelen ser exigentes y difíciles de contentar. Los vendedores opinan que los clientes que se sientan de manera similar durante una reunión suelen ser duros de complacer. Este comportamiento puede indicar un aviso no verbal de territorialidad y de posicionamiento de poder en la transacción. Otro gesto común que puede indicar cautela es cruzarse de piernas. Durante la etapa de negociación, mientras se presentan y comentan los asuntos principales, las piernas suelen permanecer en estado normal. Que dos o más personas se crucen de piernas suele indicar el comienzo de un enfrentamiento. Durante periodos en los que los negociadores alcanzan acuerdos, las piernas no se cruzan.
Esto se debe a que los participantes están inclinados hacia adelante, no solo para cortar la distancia entre sí, sino también para estrechar su posición relativa en los asuntos. La evaluación. Entre los gestos que más se malinterpretan se encuentran los de evaluación. Estos gestos indican ensimismamiento. Como es sabido, gran parte de nuestra efectividad en los negocios o en nuestra vida social depende de la comunicación, del conocimiento y de nuestra capacidad para evaluar los consejos que recibimos. Todo esto es vital para comprender cómo se reciben nuestros mensajes. Existen gestos específicos que comunican que una persona está evaluando lo que se ha dicho, pero estos gestos pueden ser difíciles de detectar si no se es consciente de lo que está sucediendo. Por ejemplo, una profesora joven está explicando un tema y observa que uno de los estudiantes se fija en ella. No está parpadeando, tiene el cuerpo tieso y los pies firmemente plantados sobre el suelo. Casi no mueve el cuerpo. Ella asume que el estudiante está prestando atención a cada una de sus palabras. ¿Acierta? Si has dicho que sí, te has equivocado. Este estudiante es un ejemplo clásico de alguien que está intentando dar la sensación de estar prestando atención. El estudiante que de verdad está prestando atención está sentado hacia el borde de su silla, con el cuerpo inclinado hacia adelante, con la cabeza ligeramente ladeada, quizás apoyada sobre una mano. La cabeza ladeada suele indicar que alguien está escuchando atentamente y evaluando lo que se está diciendo. Como escribió C.H. Wolbert en La audiencia. Cuando un estudiante en un aula está realmente absorto en el problema que lleva entre manos, es probable que relaje los hombros, además de los pies, que se revuelva el pelo y haga varias otras cosas no convencionales. Cuando se rompe el hechizo, se incorpora en el asiento, se arregla la ropa y se convierte en alguien socialmente apropiado. La conocida escultura El pensador de Auguste Rodin es un ejemplo clásico de alguien que está ensimismado y busca la solución a un problema. Esta pose, o alguna variación de ella, suele emplearse en la vida real e indica que una persona está evaluando algo que encuentra difícil o desconcertante. ¿Puedo coger su chaqueta? En reuniones de negocios formales, la gente no suele quitarse las chaquetas cuando se prepara para sentarse a una gran mesa de conferencia, pero el hecho de dejarse la chaqueta desabrochada o no puede comunicar de manera no verbal su franqueza o su actitud defensiva. Cuando la persona se siente inclinada a la amistad, relajada y cómoda, tiende a desabrocharse la chaqueta. Si la lleva desabrochada y alguien dice algo que le disgusta, podrá abrochársela de nuevo y cruzarse de brazos. Los que llevan la chaqueta desabrochada tienden a involucrarse más en la discusión y normalmente se inclinan hacia adelante con los brazos y los codos sobre la mesa. Los que permanecen con la chaqueta abrochada y mantienen una posición más rígida y vertical, a veces con los brazos cruzados, tienden a participar menos. Cuando los asistentes a una reunión comienzan a hablar de asuntos que son comunes a todos los presentes y parece que han alcanzado un posible acuerdo en principio, comienzan a despojarse de las chaquetas. Esta es una señal de que la negociación está tomando una dirección positiva. Al contrario, si la gente sigue con la chaqueta puesta, probablemente la reunión va en dirección negativa. Una persona puede demostrar un clúster de gestos de evaluación crítica cuando se lleva la mano a la mejilla, apoya el mentón en el pulgar y extiende el índice sobre el lado de la cara, con los demás dedos en abanico por debajo, hacia la boca. Esta persona no solo está evaluando lo que se dice, también está analizando las ideas que se le presentan. Otro gesto de evaluación crítica es tocarse la barbilla o, en el caso de los hombres con barba, acariciársela, figura 4.7. Este gesto de déjame que lo piense suele aparecer cuando una persona se halla en situación de tomar una decisión. Una expresión facial común asociada con este gesto es entrecerrar los ojos ligeramente, como si la persona en cuestión estuviese intentando ver otra posibilidad más favorable a su problema o duda. Otra importante indicación de que alguien está evaluando algo de lo que se ha dicho es que se levante y comience a pasear por la habitación en la que se halla. Muchas personas usan esta actividad porque piensan mejor de pie.
Suele ser un gesto positivo, así que si notas que alguien se levanta y comienza a pensar paseando, guarda silencio y espera a que diga algo. No le interrumpas, ya que podrías evitar que el individuo tome una decisión, o haga una oferta. Este es un ejemplo clásico de cómo algunos negociadores actúan en contra de sus propias necesidades al no saber permanecer callados. Los vendedores suelen ser buenos a la hora de leer al paseante. Un buen agente comercial aprende enseguida a tener paciencia mientras un cliente potencial se pone a pasear, porque sabe que es una señal de que está a punto de tomar una decisión. Cuando una persona se pellizca el puente de la nariz, suele estar comunicando que está preocupada y absorta pensando en una decisión que debe tomar. Una variación de este gesto es cuando alguien que está experimentando un gran conflicto interno baja la cabeza y se pellizca la nariz. Es casi como si estuviera considerando si todo esto fuera real o quizás una pesadilla. En la mayoría de los casos, la persona también cierra los ojos. Este gesto podría indicar serias dudas internas. Por ejemplo, un abogado observó que un juez en particular usaba este gesto cuando no tenía claro si el acusado era culpable o inocente. De hecho, si el juez hubiera creído firmemente en la culpabilidad del reo, este gesto no se habría dado en su lenguaje corporal. Otro gesto común de evaluación es bajarse las gafas sobre la nariz y mirar por encima de la montura a la persona que está hablando. El que percibe este gesto podría sentir que está siendo cuidadosamente evaluado. Si resulta que este es uno de los gestos que tú mismo utilizas, ten en cuenta que puede tener un efecto negativo sobre los demás. Fíjate si es así, y elimínalo en ese caso. Otro gesto que utilizan las personas que llevan gafas es la pausa de procrastinación, que les permite más tiempo para pensar. Esto sucede cuando la persona se quita las gafas y, lenta y deliberadamente, se limpia las lentes. El gesto de pausa se puede hacer en silencio mientras esa persona sigue hablando tranquilamente. Hay personas que han hecho de este gesto un verdadero arte y suelen usarlo durante periodos de confrontación para calmar el ambiente o quizás comprar tiempo y retrasar sus decisiones. Una acción similar es quitarse las gafas e insertar el extremo de la patilla en la boca o cerca de los labios. Esto indica que la persona está tomándose tiempo para pensar y evaluar lo que se está diciendo. Desconfianza, incertidumbre, hermetismo y duda. Todos los gestos que comunican desconfianza, incertidumbre, hermetismo y duda tienen un mensaje negativo en común. La diferencia radica en la importancia de la información y el impacto que tendrá sobre tus metas y objetivos. Por ejemplo, un niño en la escuela primaria que está ocultando algo a su maestro difiere en gran medida de un oficial electo que oculta información importante que podría evitar una guerra. Los gestos que indican que una persona está siendo sigilosa o no del todo honesta a veces son considerados gestos de mano izquierda, porque a menudo se lleva la mano izquierda a la cara. Por ejemplo, durante una reunión de negocios, un colega nuestro se mostraba muy reticente a verbalizar sus opiniones negativas sobre un asunto concreto. No estaba manifestando sus pensamientos y opiniones libremente, lo que nos condujo a preguntarnos qué tendría en mente. Cada vez que nos acercábamos a esas áreas que eran sensibles para él, se llevaba la mano izquierda a la boca. Comprendiendo este gesto, convertimos nuestros comentarios en preguntas que pudieran ayudarle a revelar las fuertes emociones que sentía. Al responder a estas preguntas, reveló la vehemencia que sentía hacia nuestras propuestas. De no ser conscientes del significado de los mensajes silenciosos que su gesto estaba comunicando, quizás habríamos tomado una decisión muy desaconsejable y costosa a largo plazo. Durante las reuniones de negocios, normalmente habrá personas que no estén de acuerdo con las propuestas y decisiones y que, desafortunadamente, no expresen sus pensamientos y sentimientos ante el resto del grupo. Y lo que es peor, a veces sencillamente sugieren lo que piensan que el grupo quiere oír, en lugar de expresar lo que realmente consideran que podría ser la mejor solución. Este tipo de comportamiento funciona de manera negativa de dos modos.
En primer lugar, la gente involucrada no contribuye con lo que considera realmente importante, y en segundo lugar se marcha de la reunión sintiéndose frustrada y enfadada consigo misma por no haber expresado sus verdaderas ideas. Otra señal de que alguien está siendo sigiloso o insincero es cuando evita el contacto visual. Cuando intentas establecer contacto visual con una persona que no está siendo completamente franca, esta tiende a apartar la vista. Muchos agentes de policía se fijan en este gesto cuando interrogan a alguien. En un caso en concreto, un agente de policía estaba interrogando a un actor muy conocido que se había visto involucrado en un accidente de tráfico. El agente afirmó que cuando el actor respondía a sus preguntas honesta y completamente, lo miraba a los ojos, pero cuando el actor estaba falsificando o ocultando información, apartaba la vista a mitad de cada frase. El agente sabía que para presionarlo con el fin de que diera más información y revelara la verdad, debería hacerle repetir todo lo que había dicho mientras apartaba la vista. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas personas hacen un esfuerzo consciente de mantener el contacto visual cuando mienten porque comprenden que la falta de contacto visual las puede dilatar. De hecho, algunas tienden a sobrecompensar con demasiado contacto visual. Si sospechas que alguien te está mintiendo, observa cualquier anormalidad en los niveles de contacto visual, porque demasiado contacto visual puede indicar tanta falsedad como demasiado poco contacto. Cierta parte de lo que decimos a otras personas podría ser recibido con desconfianza, sospechas, incertidumbre o rechazo. El clúster de gestos más evidente cuando las personas albergan estos sentimientos es que se cruzan de brazos o piernas, se apartan ligeramente o se giran de lado, exponiendo el hombro en lugar del cuerpo entero, lo que acompañan con una mirada de soslayo. La mirada de soslayo, o de reojo, se puede dar sentado o de pie. Si el individuo lleva gafas, podrá agachar la cabeza ligeramente para mirarte por encima de la montura. Como la expresión darle a alguien un trato frío indica, ladear el cuerpo y mirar a alguien de soslayo normalmente representa un rechazo de lo que se está diciendo. Es común que estos gestos se acompañen con alguna pregunta enojada, como ¿de qué demonios me estás hablando? El gesto de tocarse la nariz, una clásica expresión de duda, a veces acompaña ese trato frío, aunque puede usarse independientemente. En general, una persona se tocará la nariz cuando no esté segura de si debe decirte algo, o cuando tiene alguna duda sobre algo que le acabas de contar. Ten en cuenta, no obstante, que este gesto también puede indicar desconfianza, incertidumbre o una actitud defensiva. Hace muchos años, el profesor Ray L. Birdwistell, un eminente antropólogo y experto en el modo en el que las personas se comunican mediante movimientos corporales, pidió a uno de sus estudiantes su opinión sobre uno de sus libros. El joven afirmó que le había gustado mucho el libro, pero mientras lo decía se frotaba ligeramente la nariz. El profesor Birdwistell sonrió y exclamó: «La verdad es que no te ha gustado nada». Sin comprender cómo había llegado a delatarse, el estudiante confesó que solo había leído unas pocas páginas y las había encontrado todas muy aburridas. Y es que se había frotado la nariz delante de un hombre que entendía ese lenguaje. Durante un programa de entrevistas de televisión, le preguntaron a un conocido comentarista de las noticias qué pensarán los historiadores sobre la juventud de hoy y sus ideales. El comentarista, que seguramente acostumbraba a mantener las manos alejadas de la cara, en ese momento se olvidó y se llevó el índice de la mano derecha al lado de la nariz, diciendo: «Pienso que los historiadores verán a los jóvenes de hoy como los más grandes patriotas que este país jamás haya tenido». Estas son las 4 dudas que el comentarista podría haber albergado. 1. Si responder o no a la pregunta. 2. Si de verdad se creía lo que estaba a punto de decir. 3. Cómo comunicar exactamente sus creencias, y 4. Cómo podría afectar su respuesta a su imagen en la empresa o con los telespectadores. Al evaluar todos sus gestos observados anteriormente y la congruencia con estos al responder, nosotros llegamos a la conclusión de que se trataba de la 4ª duda, cómo la audiencia recibiría su respuesta.
Además del gesto de tocarse la nariz, otros dos gestos relacionados que también indican duda son el de frotarse el interior o exterior de la oreja con el índice y el de frotarse un ojo. Ambos gestos son muy comunes y se pueden apreciar en cualquier conversación. En una ocasión, un participante en un seminario mencionó que solía basar todas sus ofertas o contraofertas en la nariz de la persona con quien estaba negociando. Además, explicó que el gesto principal que conocía era el de tocarse las zonas de la nariz, la oreja o los ojos. Siempre le parecía que estos gestos significaban lo cerca o lejos que estaba de llegar a un posible acuerdo. Observó que al comienzo de una negociación, cuando ambas partes se están posicionando, se producía una cierta cantidad de tocamientos de narices. Luego, mientras la negociación se desarrollaba por circunstancias más favorables, estos gestos comenzaban a desaparecer. De hecho, cuando se intuía la posibilidad de llegar a un acuerdo, había muy pocos gestos de tocamiento de nariz, orejas u ojos. Por su parte, la gente sentada alrededor de la mesa de negociación mantenía los brazos liberados y orientados hacia el centro de la mesa. Se habían reducido las distancias entre las partes. ¿Te pica la nariz, o dudas de lo que te digo? Es importante tener cuidado a la hora de tomar cualquier gesto individual como algo absoluto. A veces, la persona se frotará la nariz simplemente porque le pica. Afortunadamente, existe una notable diferencia entre frotarse la nariz porque te pica y comunicar una actitud negativa de manera no verbal. La persona que se rasca la nariz lo hará de manera contundente, mientras que la persona que duda o quizás está mintiendo se la tocará con mayor suavidad. Adicionalmente, la persona que tiene dudas o está mintiendo podrá realizar otros gestos, como cruzarse de brazos y girarse de lado hacia ti. También podrá empezar a parpadear rápido. Preparación. Algunas personas compararían la preparación, la disposición positiva, con la agresión. Aquí, no obstante, usamos la palabra con relación a una persona de acción que, debido a su gran motivación, normalmente tiene poco tiempo que perder en comportamientos hostiles. Este tipo de personas podría ser lo que el Dr. Abraham Maslow, a veces considerado el padre de la psicología humanista, describía como gente autoactualizante. La autoactualización es la realización del completo potencial de una persona. Los siguientes gestos, algunos o todos, podrían definir perfectamente a este tipo de persona. Uno de los gestos clásicos de la persona preparada es descansar las manos sobre las caderas. Una persona preparada que está lista para hacerse cargo de cualquier tarea tiende a posar de esta manera. Y aunque este gesto lo usan tanto mujeres como hombres, las mujeres tienden a dejar descansar solo una mano sobre la cadera. Este gesto es común en atletas mientras esperan para participar en un evento, así como en una reunión de negocios, cuando alguien está anunciando un mensaje con mucha seriedad, esta persona puede seguir cruzando los brazos mientras aguarda respuestas potencialmente negativas de los presentes. El gesto de manos en las caderas también se observa en un niño que se empeña en hacer algo, con o sin el permiso de sus padres. En los hombres, este gesto a veces se acompaña de un tirón de cintura para alzarse los pantalones. Una persona tozuda que muestra el gesto de mano sobre las caderas podría estar de pie con las piernas separadas más de lo normal. Este clúster de gestos enfatiza su determinación y compromiso con lo que está diciendo, haciendo o se propone lograr. La posición de preparación de una persona que está sentada en lugar de estar de pie suele ser similar. Si nos fijamos en la imagen, observamos las siguientes coincidencias. 1. Inclinación hacia adelante. 2. Codo doblado y una mano descansando sobre una pierna, y 3. Piernas separadas, como si la persona estuviera lista para saltar y entrar en acción. Una persona que demuestra estos gestos de preparación también está interesada en lo que se está diciendo o haciendo, no necesariamente porque quiere involucrarse, sino porque le intriga lo que la otra persona está diciendo. Aquí es quizás donde se originó la expresión estaba sentado al borde de su silla. En una reunión de negocios, alguien que se mueve hacia el borde de su silla está normalmente preparándose para comprometerse, cooperar, comprar, aceptar o hacer una oferta. Dicho en otras palabras, significa que está dispuesto a entrar en acción.
Los vendedores aprecian este gesto. Es su señal de objetivo logrado. Sin embargo, si aparecen gestos negativos, esta posición también puede señalar una actitud de hemos terminado, e indicar que la persona se está preparando para levantarse y cerrar la negociación o concluir la reunión. Hemos terminado, o sigamos hablando. Una clara indicación de que alguien desea terminar una conversación o una reunión es cuando gira su cuerpo hacia la puerta u otro punto de salida. Esto es así ya sea en una reunión de negocios, o en un simple intercambio informal con amigos, familiares o desconocidos. Este gesto te está diciendo claramente que a la otra persona le gustaría terminar la discusión y marcharse. Si el individuo está sentado, probablemente también notarás que se encuentra incómodo y que no para de moverse, como si tuviera hormigas en los pantalones. Esta persona está ansiosa por irse. Si te encuentras con alguien que hace estos gestos, tienes dos opciones. En el caso de querer prolongar la conversación, hazle una pregunta personal. Por el contrario, si también estás dispuesto a terminar la conversación, di algo como creo que ya está todo dicho. Volvamos al trabajo. Y observa entonces con qué rapidez la otra persona se muestra de acuerdo, se pone de pie y se marcha. De todos los gestos que la gente usa, estos son los menos apreciados. Ser consciente de estos gestos te ahorrará tener que hablar ante una pantalla en blanco. Normalmente, durante la última media hora de una visita social la gente comienza a posicionar sus cuerpos para buscar la salida. Un anfitrión atento y consciente notará estos gestos y finalizará la visita diciendo algo como qué bien que hayáis estado aquí esta noche. Otra posibilidad es que, cuando alguien desea discutir un asunto importante contigo y vacila mientras tú estás hablando de otros temas, en lugar de posicionar su cuerpo hacia la salida, se te acerque como si estuviera intentando susurrarte en el oído. Si notas esta reacción, se lo puedes poner fácil diciendo algo como ¿tienes algo que contarme? Si has acertado, verás el alivio en su cara mientras te cuenta lo que tenía en mente. Agresividad. A veces, cuando alguien se sienta agresivo contra ti, reducirá la distancia entre vosotros, como si quisiera hablar de manera confidencial. Normalmente, cuando alguien usa este gesto sutil, la distancia habitual de algo más de medio metro se reduce a unos 30 centímetros, y la otra persona baja la voz hasta casi un susurro para que los demás no puedan oír lo que te está diciendo. El mensaje que te envía de querer acercarse y confiar en ti es un simple pretexto. Antes de creer en esta persona, hazle algunas preguntas para determinar sus verdaderas intenciones. Una postura más agresiva es la postura del desafío. En este clúster de gestos, la persona se pone de pie de repente, separa las manos sobre la mesa y expresa sus sentimientos verbalmente. En la mayoría de los casos, estos sentimientos son hostiles, defensivos y disruptivos. Este es un gesto que expresa: escucha lo que te digo, maldita sea. Y puede llegar a tener consecuencias serias. En esas situaciones hay que ser frío, permanecer tranquilo y sereno para poder calmar el ambiente. Si alguien se comporta de esta manera, recomendamos evitar echar más leña a su fuego emocional, que lamentablemente no es lo que algunas personas suelen hacer. Ante un gesto de agresividad, es una buena idea usar el silencio efectivo y no reaccionar de manera emocional. Por ejemplo, nuestros coautores Hank y Jerry vivieron una situación de este tipo durante una reunión con un editor que se volvió antagónico al conocer sus términos y condiciones. Respirando hondo, intercambiaron una mirada. Sin decirle una palabra, comenzaron a meter sus papeles en los maletines como si estuviesen preparándose para salir del despacho. Ninguno de los dos miró al editor mientras este volvió a sentarse en su sillón. Cuando Hank y Jerry comenzaron a ponerse en pie, el editor dijo: ¿A dónde vais? Solo era una broma, negociemos. En efecto, Hank y Jerry habían usado el silencio para evitar el estallido, y el editor podría haberlo empleado estratégicamente. La negociación sobre los términos y las condiciones continuó sin más tropiezos. Timidez. En situaciones de grupo, la persona que tiene las cosas más importantes que decir suele ser la que menos habla.
Si estás realizando una reunión de negocios, sé consciente del síndrome de la timidez, que se materializa cuando una persona ha estado escuchando durante largos periodos de tiempo sin decir mucho, pero, a través de sus gestos y expresiones faciales, demuestra que tiene muchas ideas que compartir sobre el tema que se está discutiendo. Es un sabio principio de gestión efectiva intentar que este individuo se implique mediante la realización de algunas preguntas, como: ¿has estado escuchando atentamente cuánto se ha dicho sin hacer comentarios? ¿Qué opinas? Este tipo de actuaciones suele revelar algunos pensamientos interesantes que se habrían ignorado si no se hubiese sido lo suficientemente inteligente y hábil como para ofrecer un estímulo positivo. Tranquilidad. Cada uno es su propio peor crítico, y por eso necesitamos a veces algo que nos tranquilice. Ya que no podemos salir a la calle con una mantita de seguridad, como el Linus de la tira de prensa Peanuts, tendemos a desarrollar nuestros propios gestos tranquilizantes, de los que normalmente no somos conscientes. Los gestos que usan los adultos para serenarse suelen ser distintos de los que usan los niños o los adolescentes. Por ejemplo, un niño pequeño podrá chuparse el pulgar, un trozo de tela o una prenda que lleve puesta. Mientras que un adolescente quizás se muerda las uñas, o incluso le dé por empezar a fumar. Un gesto tranquilizante común entre adultos es frotarse los pulgares con los demás dedos de las manos entrelazados. Una variación de este gesto es rascarse las uñas o pellizcarse la piel del dorso de la mano. Otros gestos tranquilizantes incluyen meterse un bolígrafo o un lápiz en la boca y quizás mordisquearlo, un sujetapapeles o un trozo de papel también sirven para este propósito. Se ha observado que una persona que se siente insegura en una reunión tocará el respaldo de la silla antes de sentarse en ella. Otro gesto tranquilizante es llevarse la mano al cuello o manosear un collar. Normalmente, alguien hará este gesto cuando oiga algo que le incomode. Cooperación. El emperador romano Marco Aurelio dijo: nacemos para cooperar, como los pies, las manos, los párpados y los maxilares superior e inferior. Y, de hecho, esto es cierto. Si las partes del cuerpo humano no cooperasen entre sí, todos tendríamos serios problemas. Del mismo modo, si queremos alcanzar ciertas metas, necesitamos alentar la cooperación. Si estás intentando obtener asistencia o formar un grupo cooperativo, es extremadamente importante saber reconocer los gestos de cooperación. Sin duda ha habido momentos en los que has intuido que alguien estaba cooperando completamente y de repente su actitud ha cambiado. Llama mucho la atención cuando la habitual actitud familiar de alguien contigo se vuelve de pronto formal, y su sonrisa amistosa y relajada se transforma en un ceño fruncido. A esa persona ya no le interesa cooperar. Por eso es tan importante ser consciente de las actitudes de los demás miembros de un equipo, y actuar de manera que los mantengas involucrados y te sigan apoyando. En una ocasión, los coautores Hank y Jerry formaron parte de un equipo de negociación que estudiaba un producto de gran valor científico. Los temas pertinentes incluían derechos de patente, posiciones de equidad, derechos de autor, gastos de investigación y desarrollo, e incentivos tanto para su cliente como para la empresa que iba a fabricar y comercializar ese producto. Al comenzar la discusión, un miembro del lado opuesto asumió la posición del velocista, sentándose inclinado hacia adelante en su asiento, con solo las puntas de los zapatos tocando el suelo, como un corredor que aguardase el pistoletazo de salida. El hecho de leer su lenguaje corporal resultó muy importante, pues esta persona era el miembro técnico del otro equipo, y por lo tanto era fundamental poder contar con sus opiniones y decisiones positivas. Sus primeros gestos indicaron a Hank y Jerry que estaba muy interesado en lo que ellos presentaban, y cuando hizo una serie de preguntas técnicas, los miembros científicos del equipo de Hank y Jerry le respondieron adecuadamente. En la disposición de asientos original, Hank y Jerry habían escogido sillas que estaban muy cerca de este participante clave para poder leerlo bien. Se mostró muy cooperativo una vez que lo habían ayudado a superar sus dudas iniciales y habían respondido adecuadamente a sus preguntas técnicas.
Al percatarse y sacar provecho de sus manierismos y gestos cooperativos, lograron llegar a una conclusión exitosa que beneficiaba a ambas partes. Después, los felicitó por lo bien que habían respondido a todas sus preguntas e inquietudes. Frustración. Generalmente, los gestos que comunican frustración son los más fáciles de observar. Si te queda alguna duda al respecto, basta con que veas un partido de fútbol en la televisión. Encontrarás una gran cantidad de frustración proyectada en el televisor. Por ejemplo, en una jugada, el centrocampista envía la pelota al delantero, que, torpe, no logra controlarla. Cuando se le escapa el balón, el delantero da una patada al césped, disgustado, y se golpea la cabeza. Si estás viendo un partido de básquet y el base falla un tiro fácil, el jugador dará un salto y se frotará la parte posterior del cuello mientras regresa a su posición con la cabeza agachada. La mayoría de deportistas que fallan en un intento reaccionan de la misma manera, frotándose la parte posterior del cuello y agachando la cabeza. Golpear la mesa, partir un lápiz en dos, estampar el pie en el suelo y otros comportamientos similares son equivalentes a patear el césped y darse un golpe en la cabeza. Otra señal de frustración común es el gesto de sentir un calor insoportable, que ocurre cuando alguien se pasa los dedos por el cuello de la camisa y la estira. A veces, la frustración no se demuestra a través de gestos. En estos casos, es posible demostrar esta emoción a través de sonidos, tales como un suspiro pesado o una respiración audible. Un colega de Anki Jerry hubo de empeñarse a fondo para controlar su temperamento. Cuando se acercaba a su punto de ebullición, comenzaba a respirar con pesadez. Esta era una señal de que debían calmar sus ánimos o se arriesgaban a que perdiera los estribos. En este punto, recuerdo lo que una vez nos dijo un ranchero de Texas. El primer sonido que emite un toro antes de embestir es el de un resoplido. Esta advertencia debe tomarse muy en serio. Del mismo modo, los psicólogos suelen considerar que las personas tienden a realizar respiraciones cortas y pesadas a través de los orificios nasales cuando están frustradas o enojadas. Al igual que el resoplido de un toro, se trata de una advertencia. Otro sonido inequívoco que se debe tener en cuenta es el chasquido de lengua, el TCH. Pero este TCH también puede reflejar asombro, disgusto o arrepentimiento, así que usa todas estas indicaciones para determinar lo que puede significar. Otra advertencia. En Siria, el sonido TCH significa no, y se usa mucho en las conversaciones. Cuando una persona da una patada a un objeto imaginario situado en el suelo, está mostrando otro gesto de frustración. No confundas esto con lo que hace un individuo que está concentrado en algo muy importante mientras camina despacio. Ocasionalmente, este podrá pararse durante unos instantes para patear el suelo mientras se plantea lo que lleva entre manos y las decisiones que debe tomar al respecto. Es posible malinterpretar las indicaciones de frustración del cuerpo, igual que es posible leer otros gestos de manera equívoca. Por esta razón, siempre es prudente obtener información verbal adicional para poder confirmar cualquier análisis sobre el estado mental de otra persona. Asco. El gesto más común de frustración es cuando alguien demuestra repugnancia hacia algo. Este gesto indica a las claras aversión y rechazo. Los bebés hacen ascos instintivamente por la comida que no les gusta y apartan la cabeza como intentando evitar un olor desagradable. Los adultos mueven la cabeza hacia atrás ligeramente y te miran con recelo. Apartarse de alguien y darle la espalda también indica asco hacia lo que se ha dicho o hecho. Entre personas sordas, darle la espalda a alguien que desea conversar es un mensaje claro, directo y final. La confianza y el autocontrol. Es probable que una persona segura de sí misma hable sin usar gestos de mano a boca o cabeza a cabeza. Cuando observes hablar a una persona segura de sí misma, comprobarás que usa las manos principalmente para enfatizar lo que está diciendo, y que no se toca ni la cara ni la cabeza. También podrás ver que cuando está de pie se mantiene recta y con una postura orgullosa, sin encorvarse. Además, será difícil que te encuentres con una persona segura de sí misma moviéndose nerviosamente de lado a lado.
Este tipo de individuo se caracteriza a sí mismo por emplear mucho el contacto visual. Un gesto de manos común en personas seguras es el del campanario que hemos comentado en el capítulo anterior. Como sabes, el campanario se forma juntando las yemas de los dedos de las manos, como si fuese el de una iglesia. Estas personas lo pueden usar cuando hablan o cuando escuchan, y pueden hacerlo con las manos altas o bajas. El campanario bajo, una variación más discreta de este gesto, es el que más usan las mujeres. Otra modalidad, la del campanario sutil, que también indica confianza, es similar a los campanarios altos y bajos, pero en este caso las manos se aprietan más, con una de ellas tapando el puño de la otra. Este gesto de confianza es bastante común en situaciones de negocios. No obstante, este gesto también lo usan el clero, los abogados, los médicos y especialmente los catedráticos, que parecen estar muy cómodos en esta posición mientras charlan sobre su tema favorito. Algunas personas que usan este gesto inconscientemente levantan el campanario tan alto que parecen estar mirándote a través de sus dedos. Esto suele incomodar a los demás. Por tanto, seguir una conversación con alguien que está haciendo esto requiere autocontrol. Quizás te sea de ayuda recordar que la mayoría de personas que lo hacen no son conscientes de estar haciéndolo. En algunos casos, si el gesto del campanario lo usa alguien que se halla en una posición negociadora débil, es porque tal vez intenta dar la impresión de que su posición es más fuerte de lo que es en realidad. Por lo tanto, la próxima vez que tu posicionamiento no sea tan sólido como te gustaría que fuese, te recomendamos que pongas las manos en campanario, sonrías ligeramente y no digas nada. Espera a ver cómo responden los demás. Otro gesto común de confianza es una postura erguida y con las manos juntas en la espalda, figura 4.25. Este gesto demuestra no solo confianza y seguridad, sino también autoridad, y lo utilizan agentes de policía de todo el mundo. Si has servido en el ejército, es probable que este gesto te recuerde a tu sargento de entrenamiento. Refleja poder absoluto y orgullo. El dominio y la superioridad. Existen numerosos gestos y posturas no verbales que claramente definen e ilustran posiciones superiores y subordinadas en cualquier ámbito de la vida. Por razones obvias, son especialmente prevalentes en la vida militar. En muchos casos, cuando más agresivo se muestra un superior, más amenazado e inseguro se sentirá el subordinado, y así reaccionará. Los antropólogos podrán decir que es natural que los hombres se muestren más territoriales que las mujeres. Sin embargo, tanto las mujeres como los hombres son capaces de comunicar sus derechos territoriales de manera no verbal. Por ejemplo, en una reunión de negocios uno de esos gestos que, de manera silenciosa, demuestra la superioridad sobre el grupo es poner una pierna o un pie sobre la mesa. Los derechos territoriales también se pueden comunicar colocando o posicionando estratégicamente diversos objetos, libros, folios, ordenadores portátiles o bolsos, en un determinado espacio, impidiendo así que los demás lo puedan ocupar. Si recuerdas haber estudiado en una biblioteca, puedes claramente visualizar cómo tus compañeros repartían sus cuadernos u otras pertenencias sobre la mesa y dejaban algo sobre una silla para evitar que alguien se sentara cerca de ellos. Esto evidencia que se quiere privacidad. El psiquiatra británico Humbre Osmond denomina a esto espacio sociofugal. La mayoría de las personas intentan crear este espacio todos los días sin ser conscientes de ello. Se produce, por ejemplo, cuando alguien coloca una chaqueta o un abrigo en el respaldo de una silla para evitar que otro se siente en ella, o cuando al entrar en un ascensor se coloca inmediatamente en un rincón específico, como un boxeador en el cuadrilátero. En otros casos, el espacio sociofugal se puede crear para evitar que lo ocupen personas indeseables o mantenerlo abierto a alguien más apropiado. Es el caso del hombre que coloca su maletín en el asiento de la ventana en un tren, junto al suyo, hasta que ve acercarse a una mujer atractiva y retira entonces el maletín para brindarle el sitio. También existe un espacio sociofugal aceptable, una distancia cómoda, cuando se está de pie, cara a cara con alguien. Esta distancia depende de cada cultura, e incluso de la relación entre las dos personas.
Por ejemplo, uno puede cómodamente posicionarse mucho más cerca de su esposa o esposo que de un simple conocido. Cuando alguien invade nuestro espacio, nos sentimos incómodos. Siempre es buena idea tener esto presente y mantener esta distancia cortés para evitar incomodar a los demás. Sentarse a horcajadas sobre una silla es otro gesto que expresa autoridad y dominio, figura 4, 27. Un vendedor nunca se sentaría de esta manera durante una visita a un cliente potencial, salvo que quiera perder toda esperanza de vender algo. Al elevarte muy por encima de alguien que está sentado, comunicas de manera no verbal que te sientes superior, y es una expresión de dominio. Esa es la razón por la que los tronos de los reyes y las reinas se hallan elevados. Muchas expresiones comunes connotan esta posición elevada, por ejemplo, Su Alteza, estar sobre un pedestal, tener en alta estima o creerse por encima de los demás. Cuando alguien desea manifestar su dominio o superioridad ante otra persona, se erguirá, si está sentado, o incluso se levantará de la silla. Ten cuidado cuando usas este gesto. Normalmente provoca resentimiento en la otra persona. Si lo que buscas es cooperación, es mejor permanecer a su mismo nivel. La comunicación no verbal de equidad y neutralidad se puede ilustrar adecuadamente con la imagen de la estatua de Abraham Lincoln, en Washington, D.C., en la que el expresidente aparece sentado con las piernas ligeramente separadas, sin cruzar, con los brazos apoyados en los reposabrazos y con la chaqueta desabrochada. Esta es una posición abierta y agradable. Cuando dos personas se sientan cara a cara en la posición tipo Lincoln, ninguna de las dos está enviando señales no verbales de dominio. La autosatisfacción y la celebración. Cuando alguien se siente satisfecho, se suele ver reflejado en el modo como se reclina en el asiento, con las manos juntas detrás de la cabeza y las piernas separadas en la posición del número 4. Esta postura da la impresión de que la persona lo tiene todo controlado. En caso contrario, alguien indica que se siente abatido cuando está inclinado hacia adelante, con los hombros caídos y los brazos débilmente apoyados en la parte superior de los muslos. Un sonido común que una persona emite cuando se siente contenta, cómoda y con mucha confianza es el chasqueo de lengua que se produce cuando se eleva la lengua hacia la parte superior de la boca y entonces se deja caer rápidamente. De ahí vienen frases como está cacareando como una gallina. Este es un sonido de autosatisfacción. A veces, el chasquido, o cacareo, viene acompañado de algún gesto, como chasquear también los dedos o golpear con el puño cerrado de una mano en la palma abierta de la otra, como si se intentara taponar una botella. Un gesto común de satisfacción y celebración, que puede verse cuando se alcanza un trato, por ejemplo, es alzar un puño y subirlo y bajarlo un par de veces, como si se estuviera estirando la cuerda del silbato de un tren antiguo. A veces esto se conoce como bombear el puño. Otro gesto familiar de celebración consiste en cerrar un puño y extender hacia arriba el pulgar. Nerviosismo. Algunas de las señales más claras del nerviosismo no son gestos o posturas, como sería de esperar. En este sentido, el sonido es un indicador muy fiable y discernible. Cuando una persona se aclara la garganta justo antes de comenzar a hablar, o carraspea mientras está hablando, está demostrando ansiedad y tensión. Prácticamente todas las personas que han tenido que dar un discurso ante un gran auditorio han experimentado una sensación de opresión en la garganta antes de pronunciar las primeras palabras. Esto sucede cuando se forman mucosidades a causa precisamente de la ansiedad o de cierta aprensión. Por esto, es natural aclararse la garganta antes de hablar. En algunos casos, no obstante, quienes no están acostumbrados a hablar en público carraspean sin parar durante sus presentaciones. Estos individuos quizás también demuestren cambios en la inflexión y en el tono de su voz que revelan su inseguridad y sus dudas. También pueden darse tics verbales, como es decir, esto es. La próxima vez que empieces a carraspear antes de hablar, considera si lo estás haciendo porque estás nervioso o sencillamente porque necesitas aclararte la garganta. Una señal inequívoca de nerviosismo es retorcerse o menearse en una silla.
Durante un interrogatorio, un buen abogado tomará nota de las preguntas que provocan que el testigo se retuerza en su asiento. Luego volverá a formularlas para intentar sacar más información o clarificar su conducta. La persona que se frota las manos lentamente en una tela, como una prenda o un pañuelo, está transmitiendo de manera no verbal que siente ansiedad, frustración, enfado, nerviosismo o inseguridad en una situación estresante. En estos casos, le pueden sudar las palmas de las manos. Uno puede observar estos gestos cuando alguien se encuentra en una situación estresante, como testificando en un juzgado, dando un discurso por primera vez o, en el caso de deportistas, esperando ansiosamente a que comience el partido o la carrera. Estos gestos de palmas sudorosas se pueden observar todos los días, sin importar la temperatura ambiental. Insinceridad y asombro. Cubrirse la boca mientras se habla puede ser un síntoma de asombro, duda, nerviosismo, decepción o falta de confianza. En otros casos, la persona se cubrirá la boca después de haber dicho algo de lo que se arrepiente, casi como si estuviera intentando ahogar el flujo de las palabras que ya ha pronunciado. Los agentes de policía entienden este gesto como un intento de encubrir la verdad o inventar una mentira. Las personas que tienen hijos están muy familiarizados con este gesto. Cuando un niño está intentando explicar algo y se cubre la boca con la mano, los padres saben instintivamente que lo que está diciendo no es veraz. De hecho, cuando se siente seguro de cuánto dice, no lo hace. Las personas que de manera consciente desean ocultar sus conversaciones de ojos acechantes suelen taparse la boca con una mano. Este gesto nos resulta familiar a todos. Del mismo modo, cuando alguien que está sentado pone los codos sobre la mesa con las manos juntas, cubriéndose la boca, su lenguaje corporal está diciendo no quiero que me escuches. Está intentando esconder sus palabras y el significado de estas. Y normalmente, mantendrá esta posición mientras habla o escucha. Cuando esté dispuesto a ser más transparente, apartará las manos. Cubrirse la boca no debe confundirse con gestos de interrupción, que indican que alguien desea introducir un comentario durante una conversación. De eso hablaremos en breve. Rata sucia. En la época dorada de Hollywood, cuando un actor encarnaba a un personaje deshonesto no se cubría la boca para indicar secretismo al hablar. De hecho, lo que hacía era hablar por un lado de la boca en voz baja. Este gesto siempre estaba asociado a presos y exconvictos. Curiosamente, este estereotipo se debió de originar en el mundo carcelario, donde los presos tenían prohibido hablar entre sí y eludían la regla hablando por un lado de la boca, lo que se presume se convirtió en un hábito tan arraigado que perduró cuando salieron de la cárcel. Autodominio. Cuando éramos niños, nuestros padres y maestros solían recomendarnos que nos controlásemos, que ejerciésemos el autocontrol y lo usásemos para superar nuestra frustración, ansiedad o, aún más importante, nuestro enfado. Al hacernos mayores, aprendimos a mantener esta disciplina y tener bajo control, de manera constructiva, nuestras emociones. Sin embargo, los gestos no verbales que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas pueden a veces delatarnos. Cuando alguien está practicando el autocontrol mientras está sentado o caminando, suele juntar las manos en la espalda, con una mano en puño y con la otra agarrada a la muñeca de aquella o al brazo. Su cuerpo está claramente avisando al mundo entero de que está intentando controlarse. Por otra parte, cuando alguien ejerce autocontrol sentado, a menudo se cruzará de tobillos y, quizás, apretará con las manos los reposabrazos de la silla. Hay que tener en cuenta, eso sí, que los hombres y las mujeres cruzan los tobillos de manera distinta. Las azafatas tienen experiencia en leer a las personas. Y precisamente suelen saber qué pasajeros se encuentran preocupados durante el vuelo por el modo como cruzan los tobillos, sobre todo antes de despegar. De la misma manera, un paciente, en la clínica del dentista tiende a cruzarse de tobillos al sentarse para ser atendido. Quizás, en ambos casos, estas personas están controlando su deseo de escapar y evitar lo desagradable. También podemos encontrar este gesto en casos de enfrentamiento profesional.
De hecho, cuando la situación se tranquiliza y el asunto se mueve en una dirección más positiva, los pies se separan, también de manera inconsciente. ¿Puedo interrumpir? A casi todos nosotros nos gustaría ser buenos conversadores. Para ello necesitamos conocer el gesto de interrupción y dejar de hablar al identificarlo, para que lo haga quien hace momento nos estaba escuchando. Durante una conversación tenemos la capacidad de escuchar entre 500 y 600 palabras por minuto. Sin embargo, hasta el conversador más rápido solo puede pronunciar entre 150 y 160 palabras por minuto. Esto deja al que escucha con un 75% del tiempo para evaluar, aceptar o rechazar lo que se está diciendo. De niños, aprendimos a alzar la mano cuando queríamos hablar. Y a pesar de que como adultos ya no necesitamos levantar la mano, solemos hacerlo de todos modos, aunque sea ligeramente para indicar que tenemos una pregunta o algo que decir. Una vez que se alza la mano, esta ya no regresa a su posición original, sino que pasa a la cabeza. Y se suele llevar a la cara, o bien al lóbulo de una oreja o bien a los labios. Cuando se sitúa en el lóbulo, la mano tira suavemente de la oreja para regresar a continuación a su posición original. Pero cuando la mano se dirige a la boca, el dedo índice se posiciona sobre los labios, como si la persona estuviera intentando evitar que las palabras le salieran de la boca. A veces, cuando el índice permanece en esa posición, el individuo se da golpecitos en los labios mientras sigue escuchando. Ocasionalmente, el individuo restringirá sus gestos de interrupción. En lugar de tocarse alguna parte de la cabeza, levantará la mano y meneará los dedos. Luego dejará que la mano regrese a la posición original, situándola en su regazo o sobre la mesa. Podrá repetir estos gestos de interrupción varias veces sin pronunciar una sola palabra. Por desgracia, tales gestos de interrupción suelen pasarse por alto o ignorarse. Tanto el que habla como el que escucha tienen tareas difíciles. Si el orador ha resultado tan interesante que el que escucha quiere participar, significa que deben intercambiar los papeles. Y esto es precisamente lo que cualquier conversador experto hará. Tomará cuidadosa nota de los gestos y las expresiones faciales de quien le escucha y dejará de hablar cuando la otra persona le indique que desea decirle algo. Cuando una persona descansa la mano sobre el antebrazo del conversador, o le toca el brazo o hombro, está empleando un gesto más agresivo para interrumpir de inmediato. Para suavizar este tipo de gestos, la persona que interrumpe quizás diga: siento interrumpirle, pero, o estoy de acuerdo con lo que dice, pero. Ser consciente de los gestos de interrupción e identificarlos como una señal del deseo de una persona de involucrarse no tiene por qué afectar a tu mensaje de manera negativa. Al contrario, a no ser que la interrupción sea destructiva, la aportación del que escucha suele indicar que está atendiendo a tu mensaje, o que desea comunicarte que existe alguna resistencia hacia ciertas áreas de tu mensaje que necesitarás corregir antes de proceder con el resto de la conversación. Cuando reaccionas positivamente ante los gestos de interrupción de quien te escucha, este inmediatamente te considerará un excelente conversador porque le has permitido participar en el proceso de comunicación. El filósofo Zenón señaló que tenemos 2 oídos y una boca para poder escuchar más y hablar menos. El autocontrol por la ventana. Una persona enfadada y frustrada que no es capaz de expresar sus sentimientos abiertamente puede que se rasque la cabeza y barra o se frote el cuello en un intento por mantener el autocontrol. También podrá hacer puños o agarrar su propio brazo o su muñeca. Si está de pie, puede hasta reducir la distancia entre él y su adversario, de ahí la expresión del cara a cara. Si está a punto de perder los estribos y sigue queriendo mantener el autocontrol, podrá dirigir su ira hacia un blanco de sustitución, golpear, por ejemplo, la mesa con el puño, dar un portazo o patear un objeto. Aburrimiento o falta de interés. En un momento u otro todos nos sentimos aburridos o no nos interesa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos saber cuando los demás están aburridos? Una señal fiable es cuando alguien menea el pie, dando patadas en el aire mientras mantiene las piernas cruzadas. Este gesto suele darse cuando una persona está esperando a que suceda algo, como que anuncien su vuelo o que acabe una reunión.
Otra señal de aburrimiento o falta de interés es el monótono tamborileo rítmico de los dedos sobre la superficie de una mesa, o el continuo clic de un bolígrafo. En algunos casos, estos comportamientos son inconscientes, pero en otros no. Ya sean conscientes o inconscientes, estos sonidos pueden ser molestos para cuantos rodean al individuo aburrido. Existen muchos profesionales de la salud mental que piensan que cuando estamos aburridos, impacientes o ansiosos, intentamos reproducir una experiencia vital que nos hizo sentir seguros, en concreto, durante el tiempo que pasamos en el vientre materno, cuando escuchábamos el reconfortante latido del corazón de nuestra madre. Sea cierto o no que los movimientos repetitivos recrean los ritmos del corazón, lo que está claro es que durante momentos de aburrimiento o estrés, muchas personas comunican sus emociones de manera no verbal, por ejemplo mediante la producción de ruidos repetitivos. Uno de nuestros socios recuerda a un negociador sindical al que llamaba el golpeador, debido a su manía de golpear con los dedos en cualquier superficie sólida que tuviera a mano. También señaló que era fácil discernir los pensamientos del negociador según el ritmo, más rápido o más lento, de su repiqueteo. Cuando le aburría lo que estaba sucediendo a su alrededor, golpeaba más rápido, usando todos sus dedos. En cambio, cuando estaba considerando una oferta o propuesta detenidamente, solo usaba el dedo corazón, marcando además un ritmo mucho más lento. Cuando el negociador se aproximaba a la conclusión de sus reflexiones, o cuando tal vez se sentía preparado para alcanzar un acuerdo, el golpeteo cesaba, se ponía a mirar hacia el techo durante un rato, respiraba profundamente y a continuación ofrecía un comentario positivo. Nuestro amigo nos contó que unos años después se encontró con este señor, cuando los dos ya se habían jubilado, y que le reveló que en su momento lo había leído como un libro. Los dos se rieron de buena gana. Quizás, la señal más obvia de que alguien está aburrido, ya sea escuchando a alguien o viendo una presentación, es que descanse la cabeza sobre una mano y comience a entrecerrar los párpados. Esta persona no está haciendo el más mínimo esfuerzo para ocultar su falta de interés por lo que está observando o escuchando. Por otro lado, una señal de aburrimiento que suele pasar inadvertida es la mirada en blanco, que también ha sido traducida como te estoy mirando pero no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Es el tipo de mirada tipo zombie que observas en una persona de la que ya sospechabas que no te estaba prestando atención, y que ahora está casi dormida, a pesar de tener los ojos abiertos. Como señalamos en el capítulo 2, parpadear frecuentemente puede indicar varias cosas, entre ellas que la persona no está mentalmente presente. Por lo general, cuando alguien no esté prestando atención tampoco notarás ningún movimiento ocular. Cuando las personas de una audiencia se mueven o retuercen continuamente, se asume que están aburridas. Aunque esto es cierto, existen otras posibles razones para que una persona se retuerza en su asiento. 1. Está físicamente cansada. 2. Es hora de comer o necesita ir al baño o descansar. 3. Se siente incómoda, o 4. Está preocupada por algo importante y en consecuencia no es capaz de concentrarse. De hecho, existen muchas razones potenciales para realizar este gesto, por lo que es importante considerar otras pistas, verbales y no verbales. Si estás dando un discurso ante un grupo, es esencial que observes si tu mensaje está siendo aceptado. Quizás has escuchado la pregunta ¿por qué sigues hablando cuando tu audiencia ya se ha marchado? En otras palabras, no niegues el modo como la audiencia está recibiendo tus palabras. Aceptación. Una señal común de aceptación es el gesto de llevarse la mano al pecho. Revela que alguien está de acuerdo con lo que otra persona está diciendo, haciendo o considerando. Durante siglos, las personas han usado este gesto para comunicar lealtad, honestidad y devoción. De hecho, esto es lo que los estadounidenses hacen cuando recitan la promesa de lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América. Un movimiento similar que data de la época romana es el saludo de lealtad y aceptación, en el que se sostiene una mano sobre el pecho mientras la otra se ofrece hacia la persona a que se está saludando. Los gestos de tocamiento que indican aceptación suelen emplearse entre personas que se conocen bien, que se gustan y se aman.
Es extraño ver su uso entre extraños o conocidos casuales. Las personas que emplean la palpación para comunicarse de manera no verbal no acostumbran a tener dificultad para expresar sus emociones. Las zonas que más suelen tocarse son los hombros y los brazos. El contacto también puede ser un gesto calmante, normalmente acompañado de frases como no te preocupes o tranquilízate. Cuando una persona se acerca a otra, reduciendo el espacio entre sí, suele estar comunicando aceptación porque siente cierto parentesco, porque tiene algo que desea compartir de manera confidencial o por ambas cosas. En algunos casos, por supuesto, esta aproximación puede provocar que la otra persona se sienta incómoda. Invasores del espacio sociofugal. Como hemos comentado en este mismo capítulo, el espacio sociofugal es el espacio personal imaginario que rodea a un individuo. Mientras te mantengas fuera de la zona de confort de otra persona, esta no se sentirá intranquila. Pero si invades su espacio, esa persona comenzará a sentirse algo nerviosa de forma inmediata. La mayoría de personas respetan el espacio sociofugal de los demás, pero hay personas, como el llamado atropellador, que tienden a violar ese espacio sin percatarse de la reacción del otro, que suele retroceder. En lugar de leer este gesto obvio como me siento incómodo de que te acerques tanto, o salte de mi espacio, el atropellador sigue estrechando la distancia entre ambos, y es probable que ni dando un segundo paso hacia atrás se consiga que el atropellador desista de su invasión del espacio. El mejor curso de acción en este caso es o bien terminar la conversación inmediatamente, o bien ser sincero e indicar la necesidad de tener suficiente espacio para respirar. Es importante estar siempre pendiente de cómo la otra persona reacciona ante tus intentos de reducir las distancias, y responder como sea necesario para mantener o restaurar un adecuado nivel de confort entre los dos. Curiosamente, el espacio entre dos personas sordas que se están comunicando suele ser mayor del que se daría entre dos personas no sordas. Esto es porque las personas sordas necesitan suficiente espacio para poder observar claramente los movimientos simultáneos de la cara, las manos y el cuerpo de la otra persona. El enfoque solo se limita a las manos cuando alguien está deletreando una palabra específica con los dedos. Normalmente, el enfoque se realiza sobre la cara, principalmente la boca, y los movimientos de las manos y del cuerpo se observan de manera periférica. Expectativa. En un momento u otro, casi todos hemos expresado de manera no verbal nuestra esperanza de recibir algo. Sin importar la edad, a no ser que se tengan las manos frías por el tiempo o húmedas a causa del nerviosismo, la acción de frotarse las manos es un claro gesto de expectativa. Quizás es por esto por lo que tantos jugadores de dados realizan ese gesto, conscientemente, antes de tirar los dados en una partida. A veces, un niño se frota las manos cuando ve a su madre llegar de la compra con las bolsas llenas, o un ejecutivo de 65 años de edad cuando se entera de que su empresa acaba de firmar un jugoso contrato. Otro gesto de expectativa es frotarse los dedos índice y pulgar para anticipar que se desea recibir algo, como dinero o un regalo. Por último, los empleados del sector de servicios, en países como Estados Unidos, usan numerosos gestos para expresar su deseo de obtener una propina. Para asegurar un servicio atento. Los porteros, los mozos de hotel, los camareros de restaurantes y otros profesionales del sector servicios emplean diversos gestos de expectativa para expresar su deseo de recibir una propina. Estos gestos van desde el obvio tintineo de monedas hasta la postura del Egipto antiguo, en la que se ofrece la palma de la mano por la propia espalda. En otros casos, estas personas se demoran lo suficiente para que la idea de darles una propina se te ocurra a tiempo. Una manera de prolongar el contacto con el cliente, con la esperanza tal vez de generar en este la idea de propina, es usar una expresión como espero que tenga un buen día. O a ver si encontramos una buena mesa para usted, señor. En muchas ocasiones, cuando una persona pase por alto este tipo de expresiones de expectativa, el servicio dejará bastante que desear. Interés romántico, sexual. Casi todas las especies tienen sus propios rituales de cortejo, y los humanos no somos una excepción.
Muchas veces, cuando una persona se siente atraída por otra le enviará señales de cortejo sin darse cuenta. Un contacto visual prolongado, sonrisas amplias, movimientos de acicalamiento, como alisarse el pelo o la ropa, inclinar la cabeza, acortar distancias, cruzar y descruzar las piernas, frotarse el propio brazo o la pierna sin darse cuenta y determinados tocamientos sutiles son algunos de los numerosos gestos que expresan "me siento atraído por ti". Esto sienta las bases para que una de las dos personas tome la iniciativa y exprese su interés con palabras. Conclusión. Como se puede comprobar, existen muchos aspectos que conviene tener presente cuando se intenta determinar una actitud. Puede ser complicado observar cada uno de los gestos individuales que forman parte de un clúster completo, pero fijarse simplemente en unos pocos gestos ya te puede dar una idea bastante clarificadora de los pensamientos y las intenciones de alguien. Es como escuchar solo las palabras más importantes de una larga oración para percatarse del tema central y de su significado. En el próximo capítulo, consideraremos las relaciones específicas y la importancia de comprender el lenguaje corporal. Si el contenido te gustó, te agradecería que lo compartas con tus amigos y conocidos que creas puedan interesarse en este tema. Por otro lado, si deseas este libro lo puedes encontrar en tu librería favorita o de manera digital en el sitio web amazon.com, para lo cual te dejaré un enlace en la descripción. Recuerda suscribirte al canal para estar atento a nuevo contenido relacionado. Muchas gracias por tu atención y nos estaremos encontrando en un próximo vídeo del canal. Cuídense y hasta la próxima.